Bueno, amigos, vamos a meternos de lleno en una de las películas animadas más hermosas que Disney nos ha regalado en los últimos años. Estamos hablando de Moana, esa joya que llegó a nuestras pantallas en 2016 y que sinceramente cambió por completo la forma en que vemos las películas de princesas de Disney. Y sí, ya sé que Moana técnicamente no es una princesa, ella misma lo dice en la película, pero bueno, ya llegaremos a eso. La premisa básica de Moana es aparentemente sencilla, pero cuando te pones a analizarla de verdad, te das cuenta de que tiene capas y capas de significado, que van mucho más allá de lo que parece a simple vista. Nos encontramos en una isla polinesia llamada Motunui, un lugar paradisíaco rodeado por el océano, donde vive una comunidad que ha prosperado durante generaciones, gracias a los recursos de su isla. Todo parece perfecto, ¿verdad? Pues no tanto, porque hay un problema gordo que se va gestando poco a poco. La historia nos cuenta que hace 1000 años, el semidios Maui robó el corazón de Tefiti, una diosa creadora de islas, y al hacerlo desató una oscuridad que lentamente ha ido consumiendo todo a su paso. Esta oscuridad, representada por Teka, un demonio de lava y fuego, ha estado expandiéndose durante siglos y ahora está llegando a las costas de Motunui. Los cocos se pudren, los peces desaparecen, las plantas mueren. La isla, que siempre ha sido el hogar seguro de la comunidad de Moana, se está muriendo lentamente. Y aquí es donde entra nuestra protagonista. Moana es la hija del jefe Tui, lo que significa que está destinada a liderar a su pueblo algún día. Pero desde que era una niña pequeñita, ha sentido una conexión inexplicable con el océano. Una conexión que su padre ha intentado reprimir durante toda su vida, porque le tiene un miedo terrible al mar abierto. Tui quiere que Moana se quede en la isla, que aprenda a ser una buena líder, que se olvide de lo que hay más allá del arrecife. Pero el océano tiene otros planes para ella. La premisa fundamental del filme se reduce a esto. Moana debe cruzar el océano, encontrar al semidios Maui, obligarlo a devolver el corazón robado de Tefiti, y así salvar a su isla y a su pueblo de la destrucción. Parece una misión bastante directa, ¿no? Pero como toda buena historia, el viaje es mucho más importante que el destino. Lo que Moana descubre sobre sí misma durante esta aventura es infinitamente más valioso que el simple acto de devolver una piedra mágica a su lugar. Lo que hace que esta premisa sea tan especial es que Disney tomó la decisión consciente de alejarse completamente de la fórmula romántica que había definido a sus películas durante décadas. No hay príncipe azul esperando a Moana. No hay historia de amor. No hay beso mágico que resuelva todo. La historia de Moana es sobre identidad, sobre encontrar quién eres realmente, sobre honrar a tus ancestros mientras forjas tu propio camino. Y eso, amigos, es algo que resuena con cualquier persona, sin importar su edad, género o cultura. La película también nos presenta una premisa ecológica que es increíblemente relevante en nuestros tiempos. La idea de que las acciones egoístas de un individuo pueden tener consecuencias devastadoras para todo un ecosistema es algo que vivimos todos los días en el mundo real. Maui robó el corazón de Tefiti por vanidad, para impresionar a los humanos, y como resultado, la naturaleza misma comenzó a morir. No hace falta ser un genio para ver el paralelismo con nuestra propia relación con el medio ambiente. Pero volvamos a la isla de Motunui por un momento, porque es importante entender el mundo en el que Moana crece, para comprender por qué su viaje es tan significativo. Motunui no es solo una isla bonita con palmeras y playas de arena blanca, es un microcosmos de una sociedad que ha decidido vivir con miedo. Después de que Maui robara el corazón y la oscuridad comenzara a extenderse, los ancestros de Moana, que eran navegantes expertos que viajaban por todo el océano, dejaron de navegar. Se encerraron en su isla, establecieron la regla de no pasar del arrecife, y básicamente le dieron la espalda al mar. Esta decisión de los ancestros es fundamental para entender la tensión central de la película. Por un lado, tenemos la tradición, la seguridad, el quedarse donde estás y conformarte con lo que tienes. Por el otro, tenemos la exploración, el riesgo, la necesidad de ir más allá de lo conocido, para descubrir quién eres realmente. Moana está atrapada entre estas dos fuerzas durante toda la película, y su viaje no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Y hay algo más que hace que la premisa de Moana sea única dentro del catálogo de Disney. La película está profundamente arraigada en la cultura y mitología polinesia. No es una historia genérica ambientada en un lugar exótico para que se vea bonito. Los creadores de la película, Ron Clements y John Musker,
Pasaron años investigando y consultando con expertos de las culturas del Pacífico Sur para asegurarse de que la representación fuera respetuosa y auténtica. Esto le da a la película una riqueza cultural que pocas películas animadas pueden presumir. La premisa también juega con la idea del destino versus la elección personal. Moana es elegida por el océano mismo para llevar a cabo esta misión. El océano, que en la película es prácticamente un personaje más, le entrega el corazón de Te Fiti cuando ella es apenas una bebé. Pero ser elegida no significa que el camino sea fácil. Moana tiene que elegir activamente aceptar su destino, y esa elección le cuesta. Le cuesta la aprobación de su padre, le cuesta la seguridad de su hogar, le cuesta enfrentarse a peligros que nunca imaginó. Entonces, cuando resumimos la premisa fundamental de Moana, no estamos hablando simplemente de una chica que cruza el mar para devolver una piedra mágica. Estamos hablando de una historia sobre el coraje de ser quien realmente eres, sobre la importancia de reconectar con tus raíces, sobre el equilibrio entre la tradición y la innovación, sobre la responsabilidad que tenemos con la naturaleza y con las generaciones futuras. Todo esto envuelto en una aventura emocionante, con música increíble y animación que te deja con la boca abierta. Y lo mejor de todo es que esta premisa funciona a múltiples niveles. Los niños la disfrutan como una aventura emocionante, con personajes divertidos y canciones pegajosas. Los adultos pueden apreciar las capas más profundas de significado, los temas sobre identidad y responsabilidad, las referencias culturales y mitológicas. Es una de esas películas raras que logra ser universal sin sacrificar su especificidad cultural, y eso es un logro enorme. Parte 2. Los personajes principales. Ahora que ya entendemos de qué va la película, vamos a hablar de los personajes, porque sin buenos personajes, la mejor premisa del mundo no vale nada. Y Moana tiene personajes fantásticos, cada uno con su propia complejidad y su propio arco de desarrollo. Empecemos por la protagonista misma, Moana Waialiki. Esta chica es, sin exagerar, uno de los mejores personajes que Disney ha creado jamás. Y no lo digo a la ligera, porque Disney tiene una historia larguísima de personajes icónicos, pero Moana tiene algo que la hace especial, y es que se siente increíblemente real, a pesar de estar en una película animada con semidioses y monstruos de lava. Moana es la hija del jefe Tui, y está destinada a sucederlo como líder de su pueblo. Desde pequeña, muestra una curiosidad insaciable por el océano. Hay una escena preciosa al principio de la película donde la vemos como bebé, apenas caminando, acercándose al agua mientras el océano mismo se aparta para dejarla pasar y le muestra conchas bonitas. Es como si el mar estuviera coqueteando con ella, diciéndole, «Ven, aquí hay un mundo enorme esperándote». Y en ese momento, el océano le confía el corazón de Te Fiti, reconociéndola como la elegida para restaurar el equilibrio. Pero lo que me encanta de Moana es que no es una heroína perfecta. Tiene dudas, tiene miedos, comete errores. Cuando finalmente se lanza al océano por primera vez, ni siquiera sabe navegar bien. Su primera noche en el mar es un desastre absoluto, con olas que la golpean, su bote que casi se voltea, y ella agarrándose a lo que puede, mientras el océano la zarandea de un lado a otro. No es la típica heroína que de repente descubre poderes mágicos y se convierte en una experta de la noche a la mañana. Moana tiene que aprender, tiene que esforzarse, tiene que ganarse cada victoria con sudor y determinación. Su conflicto interno es uno de los más interesantes de cualquier personaje de Disney. Por un lado, ama a su pueblo y quiere ser una buena líder. Quiere que su padre esté orgulloso de ella. Hay escenas donde la vemos intentando genuinamente cumplir con su rol, apilando piedras en la montaña sagrada, como lo han hecho todos los jefes antes que ella, aprendiendo las responsabilidades del liderazgo. Pero por otro lado, siente esa llamada del océano que no puede ignorar. Es como tener dos almas dentro de ti, tirando en direcciones opuestas y no saber cuál es la verdadera. La canción How Far I'll Go captura este conflicto de manera perfecta. Moana está parada en la orilla, mirando el horizonte, y canta sobre cómo intenta ser la hija perfecta, la líder que todos esperan que sea, pero no puede evitar mirar hacia el mar y preguntarse qué hay más allá. Es un momento de vulnerabilidad brutal que cualquier persona que haya sentido que no encaja en el molde que otros han creado para ella puede entender profundamente. Y luego está su evolución a lo largo de la película. Al principio, Moana actúa impulsada principalmente por la necesidad de salvar a su isla. Es una motivación externa, práctica. Pero a medida que avanza su viaje, su motivación se vuelve más personal, más profunda.
Descubre que sus ancestros eran navegantes, que el mar está literalmente en su sangre, y eso cambia todo. Ya no se trata solo de salvar a su pueblo, se trata de reconectar con una parte de sí misma que había sido negada durante generaciones. El momento más poderoso de su arco es cuando, después de ser derrotada por Tekka y con Maui abandonándola, se sienta sola en su bote, rota, y habla con el espíritu de su abuela. Le dice que no sabe quién es, que no puede hacer esto, que debería volver a casa. Y su abuela, con toda la ternura del mundo, le pregunta quién es ella realmente. Y Moana, después de un momento de introspección profunda, canta I Am Moana, una de las canciones más emotivas de toda la filmografía de Disney, donde finalmente acepta que es tanto la hija de su padre como la nieta de su abuela, tanto la líder de su pueblo como la navegante del océano. No tiene que elegir entre una cosa u otra, puede ser ambas. Pasemos ahora a Maui, el semidios, porque este personaje es absolutamente genial. Dwayne Johnson le da voz en inglés, y hay que decirlo, nació para este papel. Maui es grande, es carismático, es presumido, es divertido, y debajo de toda esa bravuconería, es un personaje profundamente herido que usa su ego como armadura. Maui se presenta como el héroe de la humanidad, el semidios que les dio el fuego, que tiró del sol para alargar los días, que levantó islas del fondo del mar. Y todo esto es cierto, Maui hizo todas estas cosas. Pero la pregunta que la película plantea brillantemente es, ¿por qué las hizo? Y la respuesta es mucho más triste de lo que parece. Resulta que Maui nació humano. Sus padres, al no quererlo, lo arrojaron al océano cuando era un bebé. Los dioses lo rescataron y lo convirtieron en semidios, dándole poderes y un anzuelo mágico que le permite transformarse en cualquier animal. Pero esa herida original, ese rechazo de sus propios padres, nunca sanó. Todo lo que Maui ha hecho, a lo largo de los siglos, todos sus actos heroicos, los hizo para ganarse el amor y la admiración de los humanos. Necesita que lo quieran, necesita sentirse necesitado, porque en el fondo sigue siendo ese bebé abandonado, que no entiende por qué no fue suficiente para sus padres. Esto le da una dimensión completamente nueva al robo del corazón de Te Fiti. Maui no lo robó por maldad, lo robó porque pensó que si les daba a los humanos el poder de crear vida misma, lo amarían para siempre. Fue un acto desesperado, de alguien que confunde la admiración con el amor, que piensa que tiene que hacer cosas extraordinarias para merecer afecto. Y eso es devastadoramente humano para un semidios. La relación entre Maui y Moana es el corazón palpitante de la película, y funciona también porque son opuestos complementarios. Moana es joven, idealista, determinada pero inexperta. Maui es viejo, cínico, poderoso pero emocionalmente estancado. Al principio, Maui ve a Moana como una molestia, una niña tonta que no sabe en lo que se está metiendo. Intenta deshacerse de ella varias veces, la encierra en una cueva, la deja en una balsa mientras él se lleva su bote. Pero Moana no se rinde, y poco a poco, su tenacidad y su genuina bondad empiezan a derribar las murallas que Maui ha construido alrededor de su corazón. Hay un momento precioso cuando Moana le dice a Maui que los dioses lo rescataron por una razón, que es digno de amor no por lo que hace, sino por quien es. Es la primera vez en 1000 años que alguien le dice algo así, y puedes ver cómo eso lo afecta profundamente, aunque intente disimularlo con una broma. Su relación nunca se convierte en algo romántico, gracias al cielo, sino en algo mucho más interesante. Una amistad genuina, basada en el respeto mutuo y el crecimiento compartido. Ahora hablemos de la abuela Tala, porque este personaje es absolutamente fundamental para la historia, aunque su tiempo en pantalla sea relativamente limitado. Tala es la madre de Tui y la abuela de Moana, y desde el primer momento en que aparece, sabes que esta mujer es especial. Mientras todos en la aldea la consideran la loca del pueblo, porque baila con las mantarrayas en la orilla del mar y cuenta historias sobre los antiguos navegantes, Tala es en realidad la persona más sabia y más valiente de toda Motunui. Tala es la guardiana de la historia verdadera de su pueblo. Mientras Tui ha decidido olvidar el pasado navegante de su gente, Tala lo mantiene vivo, a través de sus historias y sus danzas. Ella es quien le cuenta a Moana sobre Maui, sobre el corazón de Te Fiti, sobre la oscuridad que se acerca. Y lo hace no para asustarla, sino para prepararla, porque Tala sabe desde que Moana era bebé
que su nieta es la elegida. La escena de la muerte de Tala es una de las más emotivas de la película. Tala está en su lecho de muerte y con sus últimas fuerzas le dice a Moana que siga al mar, que encuentra a Maui, que salve a su pueblo, le da el corazón de Te Fiti, que ella ha guardado todos estos años, y le dice las palabras que cambian todo. Sé quién eres. En ese momento, Moana deja de ser una chica confundida entre dos mundos y se convierte en la heroína que necesita ser. Y lo más hermoso es que Tala no desaparece después de morir. Su espíritu, en forma de una mantarraya bioluminiscente, acompaña a Moana en su viaje. Aparece en los momentos más oscuros, cuando Moana está a punto de rendirse, como un recordatorio de que nunca está sola, de que sus ancestros siempre están con ella. Es una representación preciosa de la creencia polinesia en la conexión entre los vivos y los muertos, y cada vez que esa mantarraya aparece brillando en el agua oscura, se te pone un nudo en la garganta. El jefe Tui, el padre de Moana, es un personaje que a primera vista puede parecer el típico padre sobreprotector de Disney, pero tiene mucha más profundidad de la que aparenta. Tui ama a su hija con todo su corazón, y precisamente por eso le prohíbe acercarse al océano. Pero su miedo no es irracional. Resulta que cuando era joven, Tui intentó navegar más allá del arrecife con su mejor amigo, y su amigo murió. Esa experiencia lo traumatizó tanto que juró que nadie de su pueblo volvería a arriesgar su vida en el mar abierto. Cuando entiendes esto, la actitud de Tui cobra un sentido completamente diferente. No es un tirano que quiere controlar a su hija, es un hombre aterrorizado de perder a la persona que más quiere en el mundo de la misma forma en que perdió a su mejor amigo. Su miedo es comprensible, humano, real, y eso hace que el conflicto entre él y Moana sea mucho más doloroso, porque ambos tienen razón a su manera. Tui tiene razón en que el océano es peligroso. Moana tiene razón en que quedarse en la isla significará la muerte lenta de todos. La madre de Moana, Sina, es un personaje más secundario, pero no menos importante. Sina es la que secretamente apoya a Moana, la que le prepara provisiones para su viaje sin que Tui lo sepa, la que entiende que su hija necesita encontrar su propio camino, aunque eso signifique dejarla ir. Hay una escena sutil donde Sina ve a Moana preparándose para partir, y en lugar de detenerla, le ayuda en silencio. No dice nada, no hace una gran escena, simplemente le demuestra su amor de la forma más práctica posible, asegurándose de que su hija tenga lo que necesita para sobrevivir, y luego tenemos a los personajes secundarios que añaden sabor y diversión a la historia. Hei Hei, el gallo, es posiblemente el personaje animal más ridículo y divertido de toda la filmografía de Disney. Este pollo es espectacularmente estúpido. Se come piedras, se mete en problemas constantemente, y nadie sabe cómo ha sobrevivido tanto tiempo siendo tan increíblemente tonto. Originalmente Hei Hei iba a ser un personaje más inteligente y sarcástico, pero los realizadores decidieron hacer exactamente lo opuesto, y fue una decisión brillante porque cada escena con Hei Hei es comedia pura. Púa, el cerdito mascota de Moana, es todo lo adorable que Hei Hei es ridículo. Púa es dulce, leal y completamente inútil en una aventura marítima, razón por la cual se queda en la isla mientras Moana se lleva accidentalmente a Hei Hei. Es un detalle inteligente de la película, porque subvierte la expectativa de Disney de tener un compañero animal útil y valiente. En su lugar, el compañero animal que Moana se lleva es un pollo que es un peligro para sí mismo. Los Kakamora son esos pequeños piratas cubiertos con armaduras hechas de cocos que atacan a Moana y Maui en alta mar. Son adorablemente mortales, como si alguien hubiera cruzado a los Minions con los Mad Max. Vienen en hordas, tienen sus propios barcos de guerra hechos de chatarra y pintan diseños de guerra en sus cocos. Son una amenaza legítima a pesar de su tamaño diminuto, y la secuencia de acción con ellos es una de las más divertidas de la película. Tamatoa, el cangrejo gigante del reino de los monstruos, merece una mención especial porque es uno de los villanos más memorables de Disney, aunque técnicamente no sea el villano principal. Tamatoa es un cangrejo colosal, obsesionado con las cosas brillantes. Ha decorado todo su caparazón con tesoros y joyas robados, y vive en el fondo del océano, en el reino de la Lotai. Su canción Shiny es un número musical espectacular que funciona como una parodia de las canciones de villanos de Disney, mientras simultáneamente es una canción de villano de Disney genuinamente buena. Lo brillante de Tamatoa, más allá de su obsesión literal con lo brillante, es que sirve como espejo oscuro de Maui.
Ambos están obsesionados con la apariencia externa. Ambos buscan validación a través de cosas materiales o actos heroicos. Ambos usan lo que tienen para compensar inseguridades profundas. Tamatoa incluso se burla de Maui por necesitar su anzuelo mágico para sentirse poderoso, tocando exactamente la herida que Maui intenta esconder. Es un antagonista que funciona tanto como amenaza física como comentario temático, y eso es narrativa de primera. TK, el demonio de lava, es la antagonista principal de la película durante la mayor parte de la trama. Es una criatura aterradora de fuego y magma que guarda celosamente la isla de Te Fiti, impidiendo que nadie se acerque. TK es pura furia, pura destrucción, y sus escenas son visualmente impresionantes, con ríos de lava chocando contra el océano y creando columnas de vapor que oscurecen el cielo. Pero lo más genial de TK es el giro final que la película nos da sobre su verdadera identidad, pero eso lo guardaremos para cuando hablemos de los twists del argumento, porque merece su propia sección detallada. Solo diré por ahora que la revelación sobre TK es uno de los momentos más brillantes y emotivos, no solo de esta película, sino de toda la historia de Disney. El océano mismo funciona como un personaje en la película, y es una decisión creativa fascinante. El océano tiene personalidad, tiene sentido del humor, tiene voluntad propia. Elige a Moana como su campeona, le entrega el corazón de Te Fiti, la salva cuando está en peligro, y a veces la salpica juguetonamente como si fuera un perro enorme, hecho de agua. Pero también tiene sus límites. No hace el trabajo por Moana, no la lleva directamente a su destino, no derrota a sus enemigos por ella, la ayuda, la guía, pero la deja enfrentar sus propios desafíos, porque sabe que Moana necesita ganarse su victoria para crecer como persona. Parte 3. El equipo creativo. Detrás de la película. Vamos a hablar ahora de las mentes brillantes que hicieron posible esta maravilla, porque una película no se hace sola, y Moana tuvo un equipo creativo de primera categoría que merece todo el reconocimiento del mundo. Los directores de Moana son Ron Clements y John Musker, un dúo legendario dentro de Disney, que ha sido responsable de algunas de las películas más queridas del estudio. Estos dos llevan trabajando juntos desde los años 80, y su filmografía es impresionante. Dirigieron La Sirenita en 1989, la película que básicamente salvó a Disney de la irrelevancia y dio inicio al renacimiento de Disney. Luego hicieron Aladdin en 1992, otra obra maestra. Después vinieron Hércules en 1997, El planeta del tesoro en 2002 y Tiana y el sapo en 2009. Si te fijas, hay un patrón interesante en el trabajo de Clements y Musker. Les encantan las historias de viaje, de exploración, de personajes que se lanzan a lo desconocido. La Sirenita trata sobre una sirena que quiere explorar el mundo humano. Aladdin es sobre un chico de la calle que descubre un mundo completamente nuevo. El planeta del tesoro es literalmente sobre un viaje por el espacio. Y Moana sigue esta misma línea de aventura y descubrimiento, pero llevada a un nivel de madurez narrativa que refleja décadas de experiencia. Lo que hace que Clements y Musker sean tan especiales como directores es su capacidad para combinar humor, emoción y espectáculo visual de una manera que parece completamente natural. Nunca sientes que están forzando una broma o manipulando tus emociones. Todo fluye orgánicamente dentro de la historia, y eso es el resultado de años y años de perfeccionar su oficio. Con Moana, decidieron hacer algo que nunca habían hecho antes: usar animación por computadora en lugar de animación tradicional dibujada a mano. Y el resultado es absolutamente espectacular, pero hablaremos de eso cuando lleguemos a los aspectos técnicos. El guión de Moana fue escrito por Jared Bush, con la historia desarrollada por un equipo que incluía a los propios Clements y Musker, junto con Don Hall, Pamela Ribon, Aaron Candell y Jordan Candell. Jared Bush es un talento extraordinario que también coescribió Zootopia, otra de las mejores películas de Disney de la última década. Su habilidad para crear diálogos naturales, divertidos y emocionantes es evidente en cada escena de Moana. El proceso de escritura de Moana fue largo y complejo, como suele ser con las películas de Disney. El guión pasó por múltiples revisiones, y la historia cambió significativamente desde su concepción original. Originalmente, Maui era un personaje mucho más secundario, y la historia se centraba más en la relación de Moana con su padre. Pero a medida que el equipo fue desarrollando el personaje de Maui,
se dieron cuenta de que la dinámica entre él y Moana era demasiado buena para desperdiciarla, y reescribieron la historia para darle mucho más protagonismo. También hubo cambios significativos en el tono de la película. Las primeras versiones eran más oscuras y serias, con más énfasis en los peligros del océano y menos humor. Pero los directores sintieron que necesitaban un equilibrio mejor entre la aventura y la diversión, especialmente para una audiencia familiar. El resultado final logra ese equilibrio de manera magistral, con momentos de tensión genuina que se intercalan con humor que nunca se siente forzado. Hablemos ahora de algo que hace a Moana verdaderamente especial en términos de producción: la creación del Oceanic Story Trust. Antes de comenzar la producción de la película, Clements y Masker viajaron a las islas del Pacífico Sur, incluyendo Fiji, Samoa y Tahití, para investigar las culturas polinesias. Durante estos viajes, quedaron fascinados por la riqueza de las tradiciones, la mitología y la historia de estos pueblos, pero también se dieron cuenta de que tenían una responsabilidad enorme de representarlos con respeto y precisión. Así nació el Oceanic Story Trust, un grupo de expertos culturales, antropólogos, navegantes, tatuadores, lingüistas y líderes comunitarios de diversas naciones del Pacífico que asesoraron a Disney durante toda la producción de la película. Este grupo revisó cada aspecto de la película, desde los diseños de los personajes hasta los patrones de los tatuajes, desde los diálogos hasta la música, asegurándose de que todo fuera culturalmente apropiado y auténtico. La creación de este grupo de consulta fue un paso sin precedentes para Disney y tuvo un impacto enorme en la película final. Por ejemplo, originalmente Maui iba a ser un personaje calvo, pero los consultores polinesios explicaron que el cabello largo es un símbolo importante de poder y estatus en muchas culturas del Pacífico, así que Maui terminó con su icónica melena rizada. También influyeron en la forma en que se representa la navegación en la película, asegurándose de que las técnicas de orientación por estrellas y corrientes marinas que Moana aprende fueran las mismas que usaban los navegantes polinesios reales. Esto no quiere decir que la película sea un documental etnográfico. Sigue siendo una película de Disney, con personajes ficticios y elementos fantásticos. Pero el respeto y cuidado con que se trató la cultura polinesia es evidente en cada fotograma, y eso le da a la película una autenticidad que la distingue de otras películas animadas ambientadas en culturas no occidentales. Ahora, no podemos hablar del equipo creativo de Moana sin dedicarle un buen rato a Lin-Manuel Miranda, porque su contribución musical a la película es absolutamente fundamental. Lin-Manuel Miranda, para quien no lo conozca, es el genio detrás de Hamilton, el musical de Broadway, que revolucionó el teatro musical y se convirtió en un fenómeno cultural global. Disney lo reclutó para Moana, mientras Hamilton todavía estaba en sus primeras etapas, y fue una de las mejores decisiones que el estudio ha tomado en años. Miranda escribió las letras de las canciones de Moana junto con Opetaya Foai, líder de la banda Te Waka, que aportó las influencias musicales polinesias, y Mark Mancina, que compuso la partitura orquestal y ayudó a dar forma musical a las canciones. Este trío creativo es uno de los más interesantes que Disney ha ensamblado para una de sus películas, porque cada uno aportó algo completamente diferente, pero complementario. Lin-Manuel Miranda trajo su talento para escribir letras ingeniosas, emotivas y narrativamente importantes. Sus canciones no son simples momentos musicales intercalados en la historia, son parte integral de la narrativa. How Far I'll Go avanza el arco de Moana de manera fundamental. You're Welcome nos da toda la información que necesitamos sobre Maui en 3 minutos de puro entretenimiento. Shiny profundiza la mitología del mundo de la película. Cada canción tiene un propósito narrativo claro, además de ser musicalmente brillante. Opetaya Foai aportó la autenticidad cultural que las canciones necesitaban. Su banda Te Waka lleva décadas creando música que mezcla tradiciones polinesias con sonidos contemporáneos, y su influencia se siente en toda la banda. Los cantos en lenguas polinesias, los ritmos de tambor, las armonías vocales, todo esto viene directamente de la expertise de Foai y le da a la música de Moana un sabor único que la distingue inmediatamente de cualquier otra película de Disney. Mark Mancina, por su parte, fue el arquitecto musical que unió todos los elementos. Su partitura orquestal es emocionante y evocadora, complementando perfectamente las canciones de Miranda y Foai sin eclipsarlas. La música incidental de Moana es una obra maestra por derecho propio, con temas que capturan tanto la inmensidad del océano como la intimidad de los momentos emocionales entre los personajes.
Entre los productores de la película encontramos a Osnat Schurer, una productora con una larga trayectoria en Disney, que supervisó todo el proceso de producción con mano firme pero flexible. Schurer fue instrumental en la formación del Oceanic Story Trust y en asegurar que la película mantuviera su integridad cultural a lo largo de su largo proceso de desarrollo. También fue clave en la toma de decisiones creativas importantes, como el cambio de tono de la película y la expansión del papel de Maui. John Lasseter, como jefe de animación de Disney en ese momento, también tuvo un papel supervisorio importante en la producción de Moana. Su influencia se nota en el énfasis que la película pone en la calidad técnica de la animación, especialmente en la representación del agua, que es posiblemente la animación de agua más impresionante jamás lograda en una película animada. Parte 4. La inspiración y las raíces de la historia. Vamos a meternos en algo realmente fascinante ahora. ¿De dónde viene la historia de Moana? ¿En qué se inspiraron los creadores para construir este mundo y estos personajes? Porque la respuesta es mucho más rica y compleja de lo que podrías imaginar. La historia de Moana está profundamente arraigada en la mitología polinesia, especialmente en las leyendas sobre Maui, que es una figura central en las tradiciones orales de prácticamente todas las culturas del Pacífico Sur. Maui aparece en las mitologías de Hawái, Nueva Zelanda, Samoa, Tonga, Tahití, las Islas Cook y muchas otras naciones del Pacífico, aunque los detalles de sus hazañas varían de una cultura a otra. En la mitología real, Maui es efectivamente un semidios, o héroe cultural, dependiendo de la tradición, conocido por sus actos extraordinarios en beneficio de la humanidad. La leyenda de que tiró del sol con un lazo para hacer los días más largos es una de las más famosas y aparece en múltiples tradiciones polinesias. También se le atribuye haber pescado islas del fondo del mar, lo cual es una metáfora hermosa del descubrimiento de nuevas tierras por parte de los navegantes polinesios. Y sí, en algunas versiones de la mitología, Maui roba el fuego para dárselo a los humanos, lo cual lo hace una especie de Prometeo del Pacífico. La película toma estos elementos mitológicos y los adapta para crear una narrativa coherente que funcione dentro del formato de una película animada de Disney. El robo del corazón de Te Fiti es una invención de los guionistas, no proviene directamente de ninguna leyenda específica, pero está inspirado en el concepto general de Maui, como un personaje que a veces actúa impulsivamente y causa problemas con sus hazañas. En la mitología maorí, por ejemplo, Maui muere intentando conquistar a la diosa de la muerte, lo cual muestra que su ambición a veces supera su juicio. Te Fiti, la diosa creadora de islas, está inspirada en varias deidades femeninas de la mitología polinesia asociadas con la tierra y la fertilidad. En la mitología hawaiana, Papa es la diosa madre de la tierra. En la mitología maorí, Papatuanuku es la madre tierra. Te Fiti combina elementos de estas y otras deidades para crear un personaje que representa la fuerza creadora de la naturaleza misma. Teka, por su parte, tiene conexiones con Pele, la diosa hawaiana del fuego y los volcanes. La dualidad entre Te Fiti y Teka, entre la creación y la destrucción, entre la vida y la muerte, refleja conceptos centrales de la cosmovisión polinesia sobre el equilibrio necesario en la naturaleza. Pero la inspiración de Moana va más allá de la mitología y se adentra en la historia real. Una de las inspiraciones más importantes para la película es el fenómeno conocido como la larga pausa en la historia de la navegación polinesia. Los pueblos polinesios fueron los navegantes más extraordinarios de la historia de la humanidad. Sin brújulas, sin mapas, sin instrumentos modernos, navegaron miles de kilómetros por el Pacífico abierto, descubriendo y colonizando islas desde Hawái hasta Nueva Zelanda, desde la isla de Pascua hasta Madagascar. Esto es un logro de navegación que no tiene paralelo en la historia humana. Pero alrededor del año 1000 después de Cristo, por razones que los historiadores y arqueólogos todavía debaten, estos viajes de larga distancia se detuvieron. Durante varios siglos, las culturas polinesias dejaron de explorar y se asentaron en las islas que ya habían colonizado. Luego, alrededor del año 1300, los viajes se reanudaron. Esta larga pausa es exactamente lo que la película refleja en la historia de Motunui. Los ancestros de Moana eran navegantes que dejaron de navegar, y la película trata sobre la recuperación de esa tradición perdida. Los directores Clements y Mosker han contado en entrevistas que fue esta historia real de la navegación polinesia lo que les inspiró a crear la película. La idea de un pueblo que alguna vez fue el más aventurero del mundo
y que de repente dejó de explorar les pareció increíblemente dramática y conmovedora. ¿Por qué pararon? ¿Qué los hizo tener miedo del océano que una vez dominaron? Y más importante aún, ¿qué los hizo volver a navegar? Estas preguntas son el corazón temático de Moana. La técnica de navegación que se muestra en la película, llamada wayfinding o navegación estelar, es real y se practica todavía hoy en día. Los navegantes polinesios aprendían a leer las estrellas, las corrientes marinas, los patrones de las olas, el comportamiento de las aves y los peces, e incluso el color del cielo y las nubes para orientarse en el océano abierto. En la película, vemos a Moana aprendiendo estos conceptos, especialmente en la secuencia donde recuerda las enseñanzas de sus ancestros a través de la visión que tiene en la cueva de los botes. Hablando de esa cueva, la escena donde Moana descubre los botes ancestrales ocultos dentro de una cueva detrás de una cascada es uno de los momentos más poderosos de la película y está basado en descubrimientos arqueológicos reales. En varias islas del Pacífico se han encontrado botes antiguos preservados en cuevas, y estos descubrimientos han sido fundamentales para entender la historia de la navegación polinesia. La isla de Motunui misma no es un lugar real específico, pero su diseño está inspirado en múltiples islas del Pacífico Sur. La vegetación, la arquitectura de las casas, los cultivos, todo está basado en investigaciones sobre cómo vivían las comunidades polinesias. Incluso los métodos de pesca que se muestran en la película son auténticos, desde las redes hasta las trampas de piedra en la laguna. La tradición del tatuaje que se muestra en la película, especialmente los tatuajes de Maui, también tiene raíces profundas en la cultura polinesia real. En muchas culturas del Pacífico, los tatuajes no son simples decoraciones, sino narrativas visuales que cuentan la historia de la persona que los lleva. Los tatuajes de Maui funcionan exactamente así en la película. Cada uno de sus tatuajes representa una de sus hazañas y aparecen mágicamente en su piel después de cada logro. Su tatuaje animado, el Mini Maui, es una invención de la película, pero la idea de que los tatuajes tengan una vida propia y cuenten historias es una extensión natural de la tradición real. Otra inspiración importante para la película es la tradición oral polinesia. Las culturas del Pacífico Sur tienen una rica tradición de historias transmitidas de generación en generación a través de cantos, danzas y relatos orales. En la película, la abuela Tala cumple este rol de narradora y guardiana de las historias antiguas. La secuencia de apertura de la película, donde Tala cuenta la historia de Maui y Te Fiti a los niños de la aldea usando sombras y gestos dramáticos, es una representación directa de esta tradición de narración oral. El concepto de mana, que aparece implícitamente en toda la película, es fundamental en la cosmovisión polinesia. Mana es una especie de fuerza espiritual o poder, que puede residir en personas, objetos o lugares. El corazón de Te Fiti puede verse como una representación física del mana, y la pérdida de este mana es lo que causa la destrucción del equilibrio natural. Cuando Moana restaura el corazón, está restaurando el mana de Te Fiti, y por extensión, el equilibrio del mundo. La relación entre los humanos y el océano que la película presenta también refleja la cosmovisión polinesia real. Para los pueblos del Pacífico, el océano no es una barrera sino un camino. No es un enemigo sino un aliado. No es algo que hay que temer, sino algo con lo que hay que aprender a vivir en armonía. Esta filosofía está perfectamente encapsulada en la forma en que el océano se comporta en la película, como un ente consciente que tiene su propia voluntad, pero que trabaja junto con los humanos cuando estos muestran respeto y valentía. Parte 5. Los actores y las voces. Detrás de los personajes. Ahora vamos a hablar de las voces que dan vida a estos personajes, porque el casting de Moana fue absolutamente impecable y merece un reconocimiento especial por la decisión de Disney de buscar actores de ascendencia polinesia para los papeles principales. Empecemos por Auli'i Cravalho, la actriz que da voz a Moana en la versión en inglés. La historia de cómo Cravalho consiguió el papel es increíble. Los directores de casting de Disney buscaron durante meses a la actriz perfecta para Moana, auditando a cientos de chicas de todo el Pacífico. Cuando estaban a punto de rendirse, un agente de talento les recomendó a una adolescente de 14 años de Hawái llamada Auli'i Cravalho. La chica envió un video de audición, y en cuanto los directores la vieron, supieron que habían encontrado a su Moana. Lo que hace que Cravalho sea perfecta para el papel no es solo su voz, que es impresionante,
sino la energía y la autenticidad que aporta al personaje. Cravalho es de ascendencia hawaiana, puertorriqueña, irlandesa y china, y creció rodeada de la cultura del Pacífico. Esa conexión cultural se nota en cada línea de diálogo, en cada nota musical, en cada momento emocional. Cuando Moana habla de su amor por el océano, sientes que Cravalho entiende ese sentimiento a un nivel personal. Hay que recordar que Cravalho tenía solo 14 años cuando grabó la mayoría de sus líneas para la película. 14 años. Y sin embargo, su interpretación tiene una madurez emocional que actrices con décadas de experiencia envidiarían. La forma en que maneja los momentos cómicos, los momentos dramáticos y las canciones demuestra un talento natural extraordinario. Su interpretación de How Far I'll Go es particularmente impresionante, capturando la mezcla de anhelo, determinación y vulnerabilidad que define a Moana. Dwayne "The Rock" Johnson, como Maui, fue una elección de casting que en papel parecía obvia, pero que en la práctica requirió que Johnson mostrara facetas de su talento que muchos no sabían que tenía. Johnson es de ascendencia samoana por parte de su madre, lo cual le da una conexión personal con la cultura polinesia que enriquece su interpretación. Pero más allá de su herencia cultural, Johnson trae a Maui una combinación de carisma, humor y vulnerabilidad emocional, que es perfecta para el personaje. La escena donde Maui canta You're Welcome es Johnson en su salsa, presumido, encantador, absolutamente seguro de sí mismo. Pero los momentos donde Maui baja la guardia y muestra su dolor, como cuando habla de ser abandonado por sus padres o cuando su anzuelo se rompe, revelan una capacidad actoral que va más allá de lo que normalmente vemos de Johnson en sus películas de acción. Su química vocal con Cravalho es fantástica, con una dinámica que recuerda a la de un hermano mayor exasperado con su hermanita terca. Rachel House da voz a la abuela Tala, y su interpretación es absolutamente conmovedora. House es una actriz neozelandesa de ascendencia maorí y aporta una calidez y una sabiduría a Tala que hacen que cada momento con este personaje sea especial. Su voz tiene esa cualidad que tienen las mejores abuelas del mundo. Te hace sentir seguro y amado, al mismo tiempo que te empuja a ser valiente. Las escenas donde Tala guía a Moana, especialmente la escena de su muerte y sus apariciones como espíritu, son devastadoramente emotivas, gracias en gran parte a la interpretación de House. Temuera Morrison interpreta al jefe Tui, y si ese nombre te suena, es porque Morrison es un actor neozelandés, de ascendencia maorí, que ha tenido una carrera impresionante en Hollywood, incluyendo su papel como Jango Fett en Star Wars. Morrison trae a Tui una mezcla de autoridad y ternura que hace que el personaje funcione perfectamente. Cuando Tui le prohíbe a Moana acercarse al océano, sientes su amor y su miedo a partes iguales, y eso es mérito de la interpretación matizada de Morrison. Jemaine Clement, el comediante y músico neozelandés conocido por Flight of the Conchords, da voz a Tamatoa, el cangrejo gigante, y es absolutamente glorioso en el papel. Clement aporta una mezcla de amenaza y humor camp que hace de Tamatoa uno de los personajes más memorables de la película. Su interpretación de Shinny es una obra maestra de comedia musical, con Clement canalizando su David Bowie interior para crear un número que es ridículo, aterrador y completamente adictivo al mismo tiempo. Nicole Scherzinger, la cantante de las Pussycat Dolls, da voz a Sina, la madre de Moana. Aunque su papel es más pequeño, Scherzinger aporta calidez y sutileza a cada una de sus escenas. Alan Tudyk, el actor que parece aparecer en todas las películas de Disney de los últimos años, da voz a Hey Hey, lo cual básicamente significa que pasa toda la película haciendo sonidos de pollo estúpido, y lo hace brillantemente. Lo que destaca del casting de Moana es la decisión consciente de Disney de contratar actores de ascendencia polinesia para todos los papeles polinesios. En una industria que tiene un historial terrible de blanquear personajes de otras culturas, esta decisión fue significativa y necesaria. No solo le da autenticidad a las voces, sino que también envía un mensaje importante sobre representación en los medios. La química entre los actores principales, especialmente entre Cravalho y Johnson, es fundamental para que la película funcione. La relación entre Moana y Maui es el motor emocional de la historia, y si esa química no hubiera funcionado, toda la película se habría desmoronado. Afortunadamente, Cravalho y Johnson se complementan perfectamente. Cravalho aporta determinación y sinceridad. Johnson aporta carisma y humor, y juntos crean una dinámica que es divertida,
conmovedora y completamente creíble. Es interesante notar que Johnson y Cravalho no grabaron sus líneas juntos la mayor parte del tiempo, como suele ser el caso en las películas animadas. Cada uno grabó por separado, y fue el trabajo de los directores y editores de sonido hacer que pareciera que estaban conversando naturalmente. El hecho de que la química sea tan buena a pesar de esto, habla del talento de ambos actores y de la habilidad del equipo técnico. Parte 6. El desarrollo del argumento y los giros narrativos. Ahora vamos a lo bueno, amigos. Vamos a desglosar el argumento de Moana escena por escena, analizar los giros narrativos y hablar de ese final que, si no te hizo llorar, probablemente no tienes alma. Es broma. O tal vez no. La película comienza con la narración de la abuela Tala, y esta apertura es magistral desde el punto de vista narrativo. En menos de 5 minutos, Tala nos cuenta toda la mitología que necesitamos saber. La diosa Tefiti creó la vida en el océano. El semidios Maui le robó el corazón para dárselo a la humanidad, y al hacerlo desató la furia de Teka, que lo derrotó y dispersó tanto el corazón como el anzuelo mágico de Maui. Tala concluye diciendo que algún día alguien navegará más allá del arrecife, encontrará a Maui, y juntos devolverán el corazón de Tefiti para salvar al mundo. Esta narración se presenta como una historia de sombras que Tala les cuenta a los niños de la aldea, y mientras todos los niños están aterrados, la pequeña Moana está fascinada. Es un detalle sutil pero importante. Desde su primera aparición, Moana no reacciona al peligro con miedo, sino con curiosidad. Esto establece su carácter desde el minuto 1. Inmediatamente después viene la secuencia donde la pequeña Moana se escapa hacia la playa y el océano se comunica con ella por primera vez. Esta escena es mágica en todos los sentidos de la palabra. El agua se aparta para dejarla pasar, le muestra criaturas marinas y finalmente le ofrece el corazón de Tefiti, una piedra verde brillante que Moana agarra con sus manitas de bebé. El océano la ha elegido. Pero antes de que pueda quedarse con el corazón, su padre Tui la encuentra y la lleva de vuelta a la aldea, y el corazón cae en la arena. Lo que no sabemos en este momento, pero descubrimos más tarde, es que la abuela Tala recogió ese corazón y lo guardó todos estos años, esperando el momento adecuado para devolvérselo a Moana. Este es un ejemplo perfecto de planificación narrativa. Un detalle aparentemente menor al principio de la película se convierte en un elemento crucial más adelante. Luego tenemos el montaje donde vemos a Moana crecer. Desde niña hasta adolescente, la vemos intentando cumplir con las expectativas de su padre, mientras su atracción por el océano nunca disminuye. Cada vez que se acerca al agua, Tui la lleva de vuelta. Cada vez que mira al horizonte, Tui la redirige hacia las responsabilidades de la isla. Este montaje culmina con la canción Where You Are, donde toda la comunidad de Motunui le canta a Moana sobre lo maravillosa que es su isla y cómo todo lo que necesita está ahí mismo. Where You Are es una canción engañosamente alegre. Superficialmente, es una celebración de la vida isleña, con sus cultivos, sus tradiciones, su comunidad unida. Pero si escuchas con atención, es también una canción sobre las limitaciones. Cada verso refuerza la idea de que el mundo de Moana tiene bordes, fronteras que no se deben cruzar. La isla te da todo lo que necesitas. Suena bonito, pero también es una forma de decir, no busques nada más allá de lo que ya tienes. Y para alguien como Moana, que siente el llamado del océano en sus huesos, eso es una especie de prisión dorada. La canción How Far I'll Go llega como la explosión emocional que necesitamos después de toda esa represión. Moana está sola en la orilla, mirando el mar, y por primera vez expresa en voz alta lo que ha estado sintiendo toda su vida. Cada vez que me doy la vuelta parece que hay un nuevo camino que me quiere seguir, canta, y puedes sentir la frustración y el deseo en cada nota. Es una canción sobre el conflicto entre el deber y el deseo, entre lo que eres para otros y lo que eres para ti misma. Lo interesante de la estructura narrativa de la película es que Moana no se lanza al océano simplemente porque quiere. Necesita una motivación concreta, y esa motivación llega cuando la comida empieza a escasear. Los cocos se pudren, los peces desaparecen de la laguna, las plantas se marchitan. La oscuridad de Teka está llegando a Motunui. Moana propone navegar más allá del arrecife para buscar peces en aguas más profundas, pero su padre se niega rotundamente. Nadie pasa del arrecife, declara con una autoridad que no admite discusión. Pero Moana lo intenta de todos modos. Se lleva un bote
y trata de navegar más allá del arrecife, y lo que sigue es una de las secuencias más intensas de la película. Las olas del arrecife son brutales, el bote se voltea, Moana casi se ahoga, y termina arrastrada de vuelta a la playa, herida y derrotada. Es un momento importante porque establece que el océano no es un juguete, es real, es peligroso, y Moana no está ni remotamente preparada para enfrentarlo. Después de este fracaso, Moana va a ver a su abuela, y aquí es donde la película da un giro crucial. Tala lleva a Moana a una cueva oculta detrás de una cascada, y dentro de esa cueva, Moana descubre docenas de botes antiguos. Sus ancestros no siempre fueron isleños sedentarios, eran navegantes, exploradores, viajeros del océano. La sangre de los descubridores corre por las venas de Moana. Esta revelación viene acompañada de la canción We Know the Way, interpretada por Opetaya Fouay y Lin-Manuel Miranda, y es probablemente la canción más épica de toda la película. La secuencia nos muestra a los ancestros de Moana navegando por el Pacífico, descubriendo nuevas islas, siguiendo las estrellas, viviendo en armonía con el océano. Es una celebración de la herencia polinesia que te pone los pelos de punta, con una energía y una alegría que son absolutamente contagiosas. Y luego viene el momento que cambia todo. Tala está muriendo. En su lecho de muerte, le entrega a Moana el corazón de Te Fiti y le dice que cruce el océano, que encuentre a Maui, que salve al mundo. Moana toma el corazón, prepara un bote y se lanza al mar en medio de la noche, con el espíritu luminoso de su abuela, en forma de mantarraya, nadando junto a ella. Es una escena de una belleza desgarradora que marca la transición del primer al segundo acto de la película. El viaje de Moana por el océano es caótico al principio. No sabe navegar, no sabe orientarse, y pasa su primera noche en el mar siendo golpeada por olas y luchando por mantener su bote a flote. Pero el océano la guía hacia donde necesita ir, y finalmente llega a una isla desierta, donde encuentra a Maui. El encuentro entre Moana y Maui es un choque de personalidades espectacular. Moana espera encontrar a un héroe legendario dispuesto a ayudarla en su misión. Lo que encuentra es un narcisista gigantesco que no quiere saber nada de corazones robados ni de misiones suicidas. Maui lleva 1000 años varado en esa isla después de ser derrotado por Te-Kā, y lo único que quiere es recuperar su anzuelo mágico y volver a hacer cosas heroicas para que los humanos lo adoren otra vez. La canción You're Welcome es el momento en que Maui se presenta y es una obra maestra de la caracterización musical. En 3 minutos, aprendemos todo lo que necesitamos saber sobre Maui. Es arrogante, es encantador, es inseguro debajo de toda su bravuconería y es increíblemente hábil para manipular a la gente. Mientras canta, distrae a Moana lo suficiente para robar su bote y dejarla varada en la isla. Es un truco de prestidigitación narrativa que funciona tanto para el personaje como para la audiencia. Pero Moana no se rinde. Con ayuda del océano, que literalmente la devuelve al bote, persigue a Maui y lo convence de que la ayude. Bueno, convencer es una palabra fuerte. Más bien lo obliga mediante una combinación de terquedad, chantaje emocional y el hecho de que el océano parece estar de su lado. Maui acepta ayudarla, pero con una condición. Primero tienen que recuperar su anzuelo mágico, que está en posesión de Tamatoa en Lalotai, el reino de los monstruos. El viaje hacia Lalotai es donde la relación entre Moana y Maui empieza a desarrollarse de verdad. Maui intenta enseñarle a Moana los fundamentos de la navegación, aunque sus métodos de enseñanza son más bien del tipo «aprende o muere». Hay momentos de comedia brillantes aquí, como cuando Maui le dice a Moana que el océano es un amigo, y el agua la golpea en la cara, o cuando Heihei intenta comerse el corazón de Te Fiti por tercera vez, y Maui tiene que sacárselo del pico. Pero también hay momentos de profundidad emocional. La conversación donde Moana le pregunta a Maui ¿por qué robó el corazón? Y él finalmente le habla de sus padres. Es un punto de inflexión en su relación. Maui baja la guardia por primera vez, y Moana ve al ser humano detrás del semidios. No lo juzga, no lo compadece, simplemente lo escucha y le dice que merece ser querido por quien es, no por lo que hace. Es un momento simple pero devastador. La secuencia en Lalotai, el reino de los monstruos, es visualmente espectacular y narrativamente importante. Lalotai es un mundo subacuático lleno de criaturas bioluminiscentes y peligrosas,
un lugar que parece sacado de las pesadillas más hermosas que puedas imaginar. Es aquí donde Moana y Maui se enfrentan a Tamatoa, el cangrejo gigante cubierto de tesoros. La confrontación con Tamatoa es importante por varias razones. Primero, es donde Maui recupera su anzuelo mágico, pero descubre que después de 1000 años sin usarlo, ya no puede controlar sus transformaciones. Intenta convertirse en un halcón y termina siendo medio halcón, medio pez, lo cual es tanto cómico como frustrante para él. Esto establece un obstáculo que Maui tendrá que superar antes del clímax final. Segundo, es donde Tamatoa canta Shini, una canción que funciona como comentario temático sobre la superficialidad y la obsesión con las apariencias. Tamatoa le dice directamente a Maui que sin su anzuelo no es nada, que todo su valor está en lo que puede hacer, no en quién es. Es exactamente el mensaje tóxico que Maui ha internalizado toda su vida, y escucharlo de labios de un villano ayuda a subrayar lo destructivo que es ese modo de pensar. Tercero, es donde Moana demuestra su ingenio. Cuando la fuerza bruta falla, Moana usa su inteligencia para engañar a Tamatoa, creando una réplica del corazón de Te Fiti, con una piedra cubierta de algas bioluminiscentes. Tamatoa, obsesionado con las cosas brillantes, cae en la trampa, dándoles a Moana y Maui la oportunidad de escapar. Es una demostración de que Moana no necesita superpoderes para ser heroica. Su mayor arma es su cerebro. Después de escapar del Alotai, la película entra en su fase más importante narrativamente, el entrenamiento y la preparación para el enfrentamiento final con Te-Kā. Maui practica con su anzuelo, intentando dominar sus transformaciones de nuevo, mientras Moana perfecciona sus habilidades de navegación. Hay una secuencia montaje maravillosa donde los vemos progresar juntos, fracasando y levantándose, aprendiendo el uno del otro. Es durante esta fase donde la relación entre Moana y Maui alcanza su punto más sólido. Ya no son aliados forzados, sino compañeros genuinos. Maui le enseña a Moana a leer las estrellas y las corrientes. Moana le enseña a Maui que no necesita ser perfecto para ser valioso. Hay un equilibrio hermoso entre ellos que hace que lo que viene después sea aún más doloroso, porque llega el momento de enfrentar a Te-Kā, y aquí es donde todo se desmorona. El primer intento de cruzar la barrera de Te-Kā para llegar a la isla de Te Fiti es un desastre total. Te-Kā es demasiado poderosa. Sus ataques de lava son devastadores, y en el caos de la batalla, el anzuelo mágico de Maui resulta seriamente dañado. Maui sabe que otro enfrentamiento con Te-Kā destruirá su anzuelo por completo, y sin su anzuelo, pierde sus poderes y su identidad como semidios. Y aquí es donde Maui toma la decisión que marca el punto más bajo de la película. Elige irse. Le dice a Moana que no puede arriesgar su anzuelo, que sin él no es nada, que la misión es imposible. Se transforma en un halcón y se va volando, dejando a Moana sola en medio del océano con un bote dañado, un pollo inútil y un corazón mágico que no sabe cómo usar. Este momento es crucial porque nos muestra que el arco de Maui todavía no está completo. A pesar de todo lo que ha aprendido de Moana sobre su valor intrínseco, cuando llega el momento de la verdad, Maui vuelve a caer en su viejo patrón. Se define por su anzuelo, por sus poderes, por lo que puede hacer. Todavía no ha internalizado la lección de que su valor no depende de un objeto mágico. Y para Moana, este abandono es devastador. No solo porque pierde a su compañero de viaje, sino porque confirma sus peores miedos, que no es suficiente, que eligió mal, que no debería haber dejado su isla. En un momento de desesperación absoluta, Moana le habla al océano y le pide que elija a otra persona, que tome el corazón y encuentre a alguien mejor. El océano, por primera vez en toda la película, obedece, toma el corazón y se lo lleva. Este es el momento más oscuro de la película, la noche del alma del héroe, y es absolutamente necesario para que la resolución sea satisfactoria. Moana tiene que tocar fondo para poder levantarse de verdad. Y el catalizador de su resurrección es, fittingly, el espíritu de su abuela Tala. La mantarraya bioluminiscente aparece en el agua, y Moana ve el espíritu de su abuela sentado junto a ella en el bote. Lo que sigue es la conversación más importante de toda la película. Tala le dice a Moana que si quiere volver a casa, ella la apoyará. No la juzga, no la presiona, no la culpa por querer rendirse. Simplemente le pregunta, ¿sabes quién eres? Y Moana, después de un momento de silencio,
Empieza a cantar I Am Moana, Song of the Ancestors. Esta canción es el clímax emocional de la película y es absolutamente devastadora. Moana recuerda las historias de su abuela, recuerda los botes de sus ancestros, recuerda la llamada del océano que ha sentido toda su vida y finalmente comprende quién es. No es solo la hija de un jefe, no es solo una chica elegida por el océano, es Moana, la descendiente de navegantes, la que va más allá del horizonte, la que puede ser tanto líder de su pueblo como exploradora del océano. No tiene que elegir. Puede ser todo. Con esta revelación, Moana recupera el corazón de Te Fiti del fondo del océano. Porque si el océano la eligió a ella, no va a dejarla rendirse tan fácilmente. Y se dirige hacia Te Kā para un segundo y último enfrentamiento. Y aquí es donde llegamos al giro más brillante de toda la película. El momento que eleva a Moana de ser una muy buena película de Disney a ser una obra maestra. Moana navega hacia Te Kā sola, sin Maui, sin ayuda. Te Kā la ataca con todo lo que tiene, ríos de lava, bolas de fuego, oleadas de calor que casi incineran el bote. Pero Moana esquiva y navega con la habilidad que ha desarrollado a lo largo de su viaje, usando las estrellas y las corrientes como le enseñaron sus ancestros. El océano abre un camino para ella, apartando las aguas como hizo cuando era bebé, y Moana ve algo que nadie más ha visto antes. La isla de Te Fiti no está ahí. No hay isla donde debería estarla. Y entonces Moana mira a Te Kā, realmente la mira, y ve algo en su pecho. Una espiral. El mismo espiral que tiene el corazón de Te Fiti. Y en ese momento, Moana comprende la verdad que ha estado delante de todos durante 1000 años. Te Kā es Te Fiti. La diosa creadora de vida, al perder su corazón, no fue destruida. Se convirtió en su opuesto. Sin su corazón, la fuerza de la creación se transformó en fuerza de destrucción. Te Fiti no estaba siendo guardada por Te Kā. Te Fiti era Te Kā. Este giro es absolutamente genial por múltiples razones. Primero, recontextualiza toda la película. La misión nunca fue derrotar al villano. No hay villano. Te Kā no es malvada, está herida. Es una diosa que fue despojada de su esencia y que, en su dolor, se convirtió en algo monstruoso. Segundo, refuerza el tema central de la película sobre la identidad. Te Fiti perdió quién era cuando perdió su corazón, de la misma forma en que Moana estaba perdida cuando no sabía quién era, de la misma forma en que Maui se pierde cuando depende de su anzuelo para definirse. Lo que Moana hace a continuación es uno de los actos más valientes en la historia de Disney. En lugar de luchar contra Te Kā, camina hacia ella, le pide al océano que abra un camino, y camina directamente hacia ese monstruo de lava y fuego, sin armas, sin poderes, con nada más que el corazón de Te Fiti en sus manos y una canción en sus labios. Moana canta suavemente, «Sé quién eres», las mismas palabras que su abuela le dijo a ella. Y ante la mirada incrédula de todos, Te Kā se detiene. La furia en sus ojos se apaga, la lava se enfría. La criatura monstruosa se inclina hacia Moana y sus frentes se tocan. Moana coloca el corazón en el espiral del pecho de Te Kā y la transformación comienza. La lava se resquebraja y cae, revelando la vegetación verde que había debajo. Te Kā crece, se eleva y se transforma de nuevo en Te Fiti, la diosa de la creación, una figura colosal hecha de tierra, plantas y flores, que se alza sobre el océano como una montaña viviente. Te Fiti mira a Moana con gratitud y ternura. Toca suavemente el bote de Moana, con un dedo gigantesco hecho de hierba y musgo, y la vida comienza a renacer en todo el océano. Esta resolución es poderosa, porque rechaza la narrativa de la violencia como solución. En la mayoría de las películas, el héroe derrota al villano mediante la fuerza. En Moana, la heroína salva al mundo mediante la compasión. Entiende que el monstruo no necesita ser destruido, sino sanado, y tiene el coraje de acercarse a él con amor en lugar de con un arma. Es un mensaje radical para una película de Disney y está ejecutado de manera impecable. Pero espera, ¿y Maui? Ah, aquí es donde su arco se completa de la forma más satisfactoria posible. Justo cuando Moana estaba enfrentando a Te Kā sola, Maui regresa. Vuelve con su anzuelo dañado, sabiendo que usarlo una vez más probablemente lo destruya, pero decide que no le importa. Por primera vez en su existencia, Maui hace algo heroico no para ganarse la admiración de nadie, sino porque es lo correcto. Se enfrenta a Te Kā para darle tiempo a Moana. Su anzuelo se rompe, y él se queda ahí,
un semidios sin poderes, dispuesto a sacrificarse por su amiga. Cuando Te Fiti renace, lo primero que hace después de restaurar la vida en el océano es mirar a Maui, y en sus ojos no hay enfado por lo que hizo hace 1000 años. Hay comprensión. Te Fiti le restaura su anzuelo, no como premio, sino como gesto de perdón y reconciliación. Y Maui, el semidios que siempre necesitó que otros lo validaran, finalmente entiende que su valor no viene de un objeto mágico, viene de adentro. Hay un detalle precioso en esta escena que muchos no notan la primera vez. Cuando Te Fiti le devuelve el anzuelo a Maui, aparece un nuevo tatuaje en su cuerpo, pero no es un tatuaje de alguna hazaña épica. Es un tatuaje de Moana. La persona más importante en la historia de Maui no es un dios ni un monstruo que derrotó, sino una chica humana que le enseñó a ser mejor. Y eso lo dice todo sobre lo que esta película valora realmente. Parte 7. El regreso a casa y las consecuencias. El regreso de Moana a Motunui es uno de los finales más hermosos y satisfactorios de cualquier película de Disney. Con la oscuridad derrotada y Te Fiti restaurada, la vida vuelve a florecer en las islas del Pacífico. Los cocos dejan de pudrirse, los peces regresan, las plantas reverdecen. Motunui está salvada, pero más que eso, algo fundamental ha cambiado en la comunidad. Moana no regresa simplemente como la hija del jefe que completó una misión. Regresa como una navegante, como una descendiente de los exploradores que durante generaciones habían sido olvidados, y en un acto que simboliza la reunión de su identidad dividida, hace algo que sus ancestros dejaron de hacer hace siglos. Coloca su piedra en la cima de la montaña sagrada, como lo hacen todos los jefes, pero al lado coloca una concha marina. La isla y el océano, la tradición y la exploración, unidas al fin. La última secuencia de la película muestra a los habitantes de Motunui volviendo a navegar. Sacan los botes ancestrales de la cueva, los reparan, los preparan y se lanzan al océano como sus antepasados hacían antes. Moana lidera la flota, de pie en la proa de su bote, guiando a su pueblo hacia nuevos horizontes. La música de We Know the Way suena de nuevo, pero esta vez no es un recuerdo del pasado, sino una promesa del futuro. El jefe Tui está ahí también, navegando junto a su hija, y verlo en el agua es un momento de reconciliación profunda. Tui, el hombre que pasó toda su vida temiendo al océano, porque perdió a su mejor amigo en él, finalmente supera su miedo. No porque el mar haya dejado de ser peligroso, sino porque entiende que vivir con miedo es peor que enfrentar el peligro. Y eso lo aprendió de su hija, de esa chica terca y valiente que se negó a quedarse dentro de los límites que él le impuso. Hay una escena donde Tui y Moana se miran mientras navegan, y en esa mirada hay amor, orgullo, respeto y un poquito de disculpa por parte de Tui. No necesitan palabras. Todo está dicho en ese intercambio de miradas. Es cine emocional del más alto nivel. Y la última imagen de la película es Moana navegando hacia el horizonte, con el viento en su pelo y una sonrisa en su cara, y su abuela Tala, en forma de mantarraya, nadando junto al bote. Es una imagen que captura perfectamente el mensaje de toda la película. Puedes honrar a tus ancestros y encontrar tu propio camino al mismo tiempo. Puedes amar tu hogar y aventurarte más allá de él. Puedes ser quien otros esperan que seas y quien tú sabes que realmente eres. Parte 8. El estilo visual y la cinematografía. Vamos a hablar ahora de algo que muchas veces se pasa por alto cuando discutimos películas animadas: la dirección visual, la cinematografía y la estética general. Porque Moana no es solo una historia bien contada, es una película visualmente deslumbrante que empujó los límites de lo que la animación por computadora puede lograr. Empecemos por lo más obvio: el agua. La animación del agua en Moana es, sin exagerar, la mejor que se ha hecho jamás en una película animada. Y cuando dices eso sobre una película que transcurre mayoritariamente en el océano, estás diciendo algo muy importante. Disney desarrolló tecnología completamente nueva para animar el agua de Moana, creando un sistema que podía simular las propiedades físicas del agua real con un nivel de detalle que nunca se había logrado antes. Cada ola, cada salpicadura, cada reflejo de la luz en la superficie del agua fue calculado y renderizado con una precisión obsesiva. Y lo más impresionante es que lograron hacer que el agua se viera fotorrealista sin que desentonara con el estilo más estilizado de los personajes. Es un equilibrio difícil de lograr. Si el agua se ve demasiado real, los personajes animados parecen falsos en comparación.
Si el agua se ve demasiado caricaturesca, pierdes la sensación de peligro y majestuosidad del océano. Disney clavó ese equilibrio perfectamente. Pero el agua no es solo un elemento visual en Moana, es un personaje. El océano tiene que transmitir personalidad, humor y emoción, y el equipo de animación logró esto de una manera brillante. Cuando el océano juega con la pequeña Moana, se mueve con ternura y curiosidad. Cuando la protege de los peligros, se mueve con fuerza y determinación. Cuando está enfadado o impaciente con ella, salpica con cierta actitud que es inexplicablemente expresiva para una masa de agua. Los animadores crearon un lenguaje corporal, completo para el océano, tratándolo como si fuera un actor más, y el resultado es mágico. La paleta de colores de Moana es absolutamente gloriosa, y fue diseñada con un propósito narrativo muy específico. La isla de Motunui está pintada con verdes exuberantes, marrones cálidos y el azul turquesa de la laguna. Son colores acogedores, familiares, seguros. Pero cuando Moana se lanza al océano abierto, la paleta cambia drásticamente. Los azules se vuelven más profundos e intensos, los cielos alternan entre atardeceres dorados y noches estrelladas, y hay una sensación de inmensidad que contrasta con el espacio cerrado de la isla. Los ambientes más oscuros de la película, como la Lotai, el reino de los monstruos, utilizan una paleta completamente diferente. La Lotai está dominado por púrpuras profundos, azules neón y verdes bioluminiscentes que crean una atmósfera alienígena y amenazante. Es un mundo que parece una versión submarina de las pinturas de Blacklight, y su diseño visual es tan distintivo que podrías reconocerlo con solo ver un fotograma. Y luego está TK, cuya paleta es la más dramática de toda la película. Negros absolutos, rojos incandescentes, naranjas volcánicas. TK es literalmente un volcán andante, y su presencia en pantalla siempre viene acompañada de un cambio radical en la iluminación y el color de la escena. El contraste entre la oscuridad de TK y la luminosidad del corazón de Te Fiti, en manos de Moana, es uno de los elementos visuales más poderosos del clímax. La dirección de la cámara en Moana es sorprendentemente cinematográfica para una película animada. Los directores y el director de fotografía utilizan técnicas que normalmente asociamos con el cine de imagen real. Hay tomas con profundidad de campo que desenfocan el fondo. Hay movimientos de cámara que siguen la acción con fluidez. Hay composiciones de plano que utilizan la regla de los tercios y las líneas de fuga con precisión. Una de las decisiones más inteligentes de la cinematografía es el uso de la escala. En las escenas en Motunui, la cámara tiende a estar cerca de los personajes, creando una sensación de intimidad y claustrofobia que refleja cómo Moana se siente atrapada en su isla. Pero cuando sale al océano, la cámara se aleja, mostrando la inmensidad del mar, lo pequeño que es su bote contra el horizonte infinito. Esta transición visual subraya perfectamente el paso de lo conocido a lo desconocido, de la seguridad al riesgo. Hay una toma particularmente impresionante justo después de que Moana pase el arrecife por primera vez de verdad, cuando comienza su viaje. La cámara se eleva desde el bote hasta una posición cenital, mostrando a Moana como un punto diminuto en medio de un océano azul que se extiende hasta los bordes del fotograma. Es una toma que captura simultáneamente la soledad, la vulnerabilidad y la valentía de su decisión. Estás sola en medio de la nada, pero estás en camino. El diseño de los personajes en Moana merece su propia discusión porque rompió con muchas convenciones de Disney. Moana no tiene la cintura imposiblemente estrecha ni los ojos enormes que caracterizaban a las princesas Disney anteriores. Su cuerpo es atlético y proporcionado, reflejando la vida activa que lleva en su isla. Su cara tiene rasgos polinesios auténticos, con una nariz más ancha y labios más gruesos que los diseños estereotípicamente europeos de princesas anteriores. Maui es un gigante en todos los sentidos. Su diseño exagera las proporciones de un cuerpo musculoso de una manera que es simultáneamente intimidante y cómica. Su mandíbula es descomunal, sus brazos son como troncos, y cuando se mueve, lo hace con una mezcla de gracia y brutalidad que refleja su naturaleza dual de semidios y payaso. Los tatuajes animados en su cuerpo son una maravilla técnica, moviéndose y reaccionando como personajes independientes sobre su piel. La animación del cabello en Moana fue otro desafío técnico que Disney resolvió de manera espectacular. El cabello rizado y abundante de Moana se comporta de manera realista con el viento, el agua y el movimiento, algo que requirió desarrollar nuevas herramientas de simulación. Hay momentos donde puedes ver cada mechón individual moviéndose de manera independiente,
y la forma en que el cabello mojado se pega a su cara o se seca con el viento es increíblemente convincente. La iluminación de la película es otro aspecto técnico que merece reconocimiento. El equipo de iluminación de Moana estudió la forma en que la luz se comporta en los trópicos, donde el sol es más intenso y los colores son más saturados que en latitudes más altas. La luz en las escenas diurnas tiene una cualidad cálida y dorada, que es específica de las regiones ecuatoriales, y las escenas nocturnas utilizan la luz de las estrellas y la luna de una manera que es tanto realista como poética. Una de las secuencias más visualmente impresionantes de toda la película es la que ocurre dentro de la cueva de los botes ancestrales. La cueva está oscura excepto por las antorchas que Moana enciende, y las sombras que se crean en las paredes son enormes y dramáticas. Los botes ancestrales parecen fantasmas de madera emergiendo de la oscuridad, y cuando Moana toca el tambor del bote principal y tiene su visión de los navegantes antiguos, la iluminación cambia de la calidez del fuego a la frescura de la luz de las estrellas del océano abierto. Es una transición visual que te transporta literalmente de un mundo a otro. La secuencia de Shiny, en la Lotai, merece mención especial por su uso extraordinario de la iluminación. Toda la escena está iluminada por la bioluminiscencia de Tamatoa y su colección de tesoros, lo que crea un efecto de discoteca submarina que es visualmente deslumbrante. Los colores cambian constantemente, los reflejos se multiplican en las superficies brillantes, y hay momentos donde Moana y Maui están en casi total oscuridad, excepto por los destellos que vienen del caparazón de Tamatoa. Es una decisión estética audaz que funciona perfectamente con el tono de la canción. El clímax de la película es un festival visual que combina todos los elementos técnicos que la película ha desarrollado hasta ese momento. Tienes el agua del océano abriéndose, la lava de Te fluyendo y chocando contra el agua, creando columnas de vapor, la luz del corazón de Te Fiti brillando en la oscuridad, y la transformación final de Te en Te Fiti, donde la lava negra se resquebraja y revela la vegetación verde debajo. Esta secuencia requirió algunos de los renderizados más complejos que Disney había intentado hasta ese momento, y cada fotograma es digno de ser enmarcado. Parte 9. La música y su importancia. Amigos, no podemos hablar de Moana sin dedicarle un buen rato a la música, porque la banda sonora de esta película es una de las mejores que Disney ha producido, y ya sabemos que Disney tiene un historial musical bastante impresionante. Ya hablamos del equipo creativo detrás de la música, pero ahora vamos a analizar cada canción en detalle, porque cada una de ellas es una pieza de ingeniería narrativa disfrazada de canción pegajosa. Tulouta Galoa es la primera pieza musical de la película, un canto ceremonial que acompaña el logo de Disney al principio. Es una invocación en lengua samoana que establece inmediatamente el tono cultural de la película. Antes de ver un solo fotograma de la historia, ya estamos inmersos en el sonido del Pacífico Sur. Es un detalle pequeño pero significativo que demuestra el compromiso de la película con su contexto cultural. An Innocent Warrior acompaña la escena donde la pequeña Moana se acerca al océano por primera vez, cantada en toquelahuano por Opetaya Foai y su familia. La canción tiene una cualidad hipnótica que complementa perfectamente la magia de la escena. Las voces femeninas son suaves y etéreas, como si el océano mismo estuviera cantando una canción de cuna para atraer a Moana. Es una pieza que funciona más como textura atmosférica que como canción narrativa, y eso es exactamente lo que la escena necesita. Where You Are es la primera canción narrativa completa de la película, y es mucho más complicada de lo que parece en la superficie. Como mencioné antes, funciona simultáneamente como celebración de la vida isleña y como expresión de las limitaciones que esa vida impone. Musicalmente, es una pieza coral con influencias polinesias que incluye múltiples voces y perspectivas: el padre de Moana, su madre, los ancianos de la aldea y la propia Moana. Lo interesante de Where You Are es su estructura progresiva. Comienza cuando Moana es niña y avanza hasta su adolescencia, mostrando cómo las presiones para conformarse van aumentando con los años. Cada verso añade una nueva capa de expectativa. Tienes que aprender esto, tienes que hacer aquello, tienes que ser esto. Y al final, cuando la joven Moana canta su parte, hay una nota de resignación en su voz que contrasta con el entusiasmo de todos los demás. Ella está intentando creer que la isla es suficiente, pero no puede. How Far I'll Go es la canción principal de la película, y la que se convirtió en un éxito mundial. Escrita por Lin-Manuel Miranda,
es la canción Quiero de Moana, esa tradición de Disney donde la protagonista canta sobre sus deseos y sueños al principio de la película. Piensa en Part of Your World, de La Sirenita, A Whole New World, de Aladdin, Let It Go, de Frozen. How Far I'll Go se inscribe en esta tradición, pero con su propio carácter único. Lo que hace que How Far I'll Go sea especial es su honestidad emocional. Moana no simplemente canta sobre querer algo, canta sobre el conflicto de querer algo que va en contra de lo que se espera de ella. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know where I cannot go, where I long to be. Canta. Y puedes sentir cómo se desgarra entre dos mundos. La melodía comienza suave y contenida, como alguien que está pensando en voz alta, y va creciendo hasta un estribillo poderoso donde Moana libera toda la emoción que ha estado conteniendo. La canción tiene un reprise más adelante en la película, justo después de la muerte de la abuela Tala, cuando Moana finalmente se lanza al océano. El reprise es más corto y más determinado que la versión original, reflejando que Moana ha pasado de desear a actuar. Ya no se pregunta qué tan lejos puede ir, está yendo. You're Welcome es la canción de Maui, y es un número absolutamente showstopper, que funciona como la introducción perfecta para el personaje. Lin-Manuel Miranda escribió esta canción con la personalidad de Dwayne Johnson en mente, y se nota. Es presumida, es divertida, es rítmicamente compleja, y está llena de juegos de palabras y referencias a las hazañas mitológicas de Maui. Musicalmente, You're Welcome tiene un estilo hip hop tropical, que es completamente único en el catálogo de Disney. Los versos rápidos de Maui tienen el flow de un rapero que también es semidios, y los coros son pegajosos, de una manera que se te queda en la cabeza durante días, semanas, meses. De hecho, si tienes hijos, probablemente la hayas escuchado unas 500 veces y todavía no te la puedes sacar de la cabeza. De nada. O como dice Maui, You're welcome. Pero debajo de toda la diversión, You're welcome tiene un subtexto más oscuro. Maui está literalmente enumerando todas las cosas que ha hecho por la humanidad, todas las razones por las que debería ser adorado. Es un currículum cantado, una lista de logros que Maui usa para definir su valor. Cuando más adelante descubrimos que todo esto viene de su necesidad desesperada de ser amado, la canción adquiere una nueva dimensión. No es solo un tipo presumiendo, es un tipo suplicando que lo quieran, solo que usa la arrogancia como mecanismo de defensa. Shinny es la canción de Tamatoa, y es un animal completamente diferente. Jemaine Clement la interpreta con una combinación de glam rock y cabaret, que es deliciosamente extravagante. La canción es una celebración desvergonzada de la superficialidad, con Tamatoa cantando sobre cómo todo lo que importa en la vida es ser brillante y llamativo. I'd rather be shiny, like a treasure from a sunken pirate wreck. Canta, y lo hace con una convicción que es tanto cómica como perturbadora. Shiny funciona temáticamente como un contrapunto a How Far I'll Go. Mientras Moana busca su identidad verdadera, su esencia interior, Tamatoa representa la obsesión con lo externo, lo superficial, lo que brilla pero no tiene sustancia. Y cuando Tamatoa se burla de Maui, diciéndole que sin su anzuelo no vale nada, está articulando exactamente el miedo que Maui tiene y que necesita superar. Musicalmente, Shinny es un tributo a David Bowie, específicamente al Bowie de la era Ziggy Stardust. Clement ha confirmado que Bowie fue la principal influencia vocal para su interpretación, y si escuchas la canción con eso en mente, puedes oír claramente los ecos del Starman en cada nota. Es un homenaje cariñoso y divertido que funciona perfectamente dentro del contexto de la película. I Am Moana, Songs of the Ancestors, es la canción que cierra el arco emocional de la película, y es la que te va a hacer llorar. No es una canción de victoria ni de celebración. Es una canción de autodescubrimiento, de aceptación, de reconciliación con tu propia identidad. Cuando Moana canta I am a girl who loves my island, and the girl who loves the sea, it calls me, está articulando la resolución de su conflicto central. No tiene que elegir entre ser una cosa u otra. Puede ser ambas. La estructura de I am Moana es brillante. Comienza con la voz de la abuela Tala cantando suavemente, como si estuviera arrullando a Moana desde el más allá. Luego Moana toma la melodía y la hace suya, incorporando fragmentos de How Far I'll Go, pero transformándolos en algo nuevo.
donde How far I'll go era una pregunta, I am Moana es una respuesta. Donde la primera canción era duda, esta es certeza. Es la misma melodía, pero con un significado completamente diferente, y eso es composición genial. We Know the Way es la canción de los ancestros navegantes y funciona como el himno épico de la película. Cantada mayoritariamente en samoano y tokelauano por Opetaya Foai, con versos en inglés de Lin-Manuel Miranda, la canción captura la emoción y la alegría de la exploración. Los tambores son poderosos, las voces son exuberantes y la energía es absolutamente irresistible. Es la canción que suena cuando Moana descubre los botes ancestrales y suena de nuevo al final, cuando los habitantes de Motunui vuelven a navegar. Lo hermoso de We Know the Way es que es una celebración genuina de la cultura polinesia, cantada en lenguas polinesias por un artista polinesio. No es una versión occidentalizada o diluida de la música del Pacífico, es la cosa real, presentada con orgullo y respeto, y eso la hace mucho más poderosa que cualquier imitación podría serlo. La partitura instrumental de Mark Mancina merece su propio reconocimiento porque es el pegamento invisible que une todas estas canciones y escenas. La música incidental de Moana utiliza motivos melódicos que aparecen y reaparecen a lo largo de la película, creando una coherencia musical que le da a la experiencia una sensación de unidad. El motivo del océano, una melodía suave y ondulante que aparece cada vez que Moana está cerca del agua, es particularmente efectivo. La combinación de instrumentos occidentales con instrumentos polinesios tradicionales en la partitura es un reflejo musical de lo que la película hace narrativamente. Mezclar lo familiar con lo nuevo, lo occidental con lo indígena, creando algo que es simultáneamente universal y específico. Parte 10. La duración y el ritmo de la película Moana tiene una duración de aproximadamente 107 minutos, lo cual la coloca en el rango típico de las películas animadas de Disney, pero en el extremo más largo. Y cada minuto de esos 107 está bien aprovechado, lo cual no es algo que se pueda decir de todas las películas. El ritmo de Moana es uno de sus mayores logros técnicos como pieza de narrativa cinematográfica. La película nunca se siente apresurada ni se arrastra. Cada escena tiene el tiempo exacto que necesita, ni un minuto más, ni un minuto menos. Los momentos de acción son emocionantes, pero no se extienden hasta el punto de fatigar. Los momentos emocionales tienen espacio para respirar sin volverse sentimentalistas, y los momentos cómicos llegan en los instantes perfectos para aliviar la tensión sin romper el tono. El primer acto, que establece el mundo de Motunui, a Moana y su conflicto, y culmina con su partida, ocupa aproximadamente los primeros 30 minutos. Algunos podrían argumentar que es un primer acto largo, pero cada escena cumple una función narrativa específica. Necesitamos entender la comunidad de Moana para apreciar lo que deja atrás. Necesitamos ver su relación con su padre para entender el costo emocional de su decisión. Necesitamos conocer a la abuela Tala para que su muerte tenga impacto. El segundo acto, que abarca el viaje por el océano, el encuentro con Maui, la aventura en Lalotai y el primer intento fallido de enfrentar a Te-Kā, ocupa la mayor parte de la película, unos 55 minutos aproximadamente. Este acto mantiene un ritmo variado, alternando entre secuencias de acción como el ataque de los Kakamora o la confrontación con Tamatoa, y secuencias más íntimas como las conversaciones entre Moana y Maui. El tercer acto, desde el momento en que Maui abandona a Moana hasta el regreso triunfal a Motunui, es relativamente corto, unos 22 minutos, pero es el más intenso emocionalmente. Contiene el punto más bajo, el momento de autodescubrimiento, el clímax final y la resolución, todo en un espacio compacto que no deja que el espectador respire. Es como subirse a una montaña rusa emocional que solo va hacia arriba. Parte 11. La recepción y el impacto. Hablemos ahora de cómo fue recibida Moana, tanto por el público como por los críticos, porque el impacto de esta película fue enorme en múltiples niveles. Moana fue un éxito comercial masivo. La película recaudó más de 643 millones de dólares en todo el mundo, contra un presupuesto de producción estimado de 150 millones. Esto la convirtió en una de las películas animadas más taquilleras de 2016 y demostró que Disney seguía siendo capaz de producir éxitos originales que no dependían de secuelas o franquicias establecidas. La recepción crítica fue igualmente entusiasta. Moana tiene una puntuación del 95% en Rotten Tomatoes, basada en más de 300 reseñas,
lo cual la coloca entre las películas de Disney mejor valoradas por la crítica. Los críticos elogiaron prácticamente todos los aspectos de la película: la historia, los personajes, la animación, la música, la representación cultural. Hubo un consenso casi universal de que Moana era una de las mejores películas de Disney en años, comparable a los clásicos del Renacimiento de Disney como La Sirenita y El Rey León. Lo que los críticos destacaron especialmente fue la manera en que la película maneja los temas de identidad y autodescubrimiento sin caer en clichés. Moana no es una princesa que necesita ser rescatada. No hay historia de amor romántico. No hay villano en el sentido tradicional. Estos elementos, que podrían haber sido gimmicks vacíos si se hubieran manejado mal, se sienten orgánicos y naturales dentro de la historia. Los críticos reconocieron que Disney estaba evolucionando genuinamente como estudio, no simplemente siguiendo tendencias, sino encontrando nuevas formas de contar historias. El impacto cultural de Moana fue particularmente significativo en las comunidades polinesias del mundo. Para muchos niños y adultos de ascendencia polinesia, Moana fue la primera vez que vieron su cultura representada de manera prominente y respetuosa en una producción de Hollywood de este nivel. Las reacciones emocionales de familias polinesias viendo la película se hicieron virales en redes sociales, con padres y abuelos llorando al ver sus tradiciones, su música y sus historias en la pantalla grande. Por supuesto, la recepción no fue unánimemente positiva dentro de las comunidades polinesias. Algunos criticaron que Disney estuviera comercializando una cultura indígena para obtener beneficios corporativos. Hubo controversia específica con un disfraz de Maui para Halloween que incluía una piel marrón, lo cual fue justamente criticado como brownface y retirado rápidamente de las tiendas. También hubo debates sobre la representación de Maui como un personaje obeso, con algunos argumentando que perpetuaba estereotipos sobre los polinesios y otros defendiéndolo como una representación realista del tipo de cuerpo que se valora en muchas culturas del Pacífico. Estas críticas son válidas y merecen ser escuchadas, porque la representación cultural en los medios es un tema complejo, que no tiene respuestas fáciles. Lo que se puede decir a favor de Moana es que el esfuerzo de Disney por consultar con las comunidades polinesias a través del Oceanic Story Trust fue genuino y sin precedentes, y que la mayoría de los expertos culturales polinesios que participaron en la producción han expresado satisfacción con el resultado final. En términos de premios, Moana fue nominada a 2 premios Oscar: Mejor Película Animada, que perdió ante Zootopia, otra película de Disney, y Mejor Canción Original por How Far I'll Go, que perdió ante City of Stars de La La Land. Aunque no ganó ningún Oscar, las nominaciones reconocieron la calidad excepcional de la película. La banda sonora de Moana fue un éxito comercial por derecho propio. How Far I'll Go se convirtió en un hit global, con la versión de Alessia Cara alcanzando los top charts en múltiples países. You're Welcome también fue enormemente popular, generando innumerables memes y parodias en Internet. La banda sonora completa debutó en el número 2 de la lista Billboard 200, un logro impresionante para una banda sonora de película animada. El impacto de Moana también se sintió en la industria de la animación. La tecnología desarrollada para animar el agua en Moana ha sido utilizada y mejorada en producciones posteriores. La decisión de representar una cultura no occidental con respeto y autenticidad estableció un nuevo estándar que otros estudios han intentado seguir. Y la historia de Moana, con su rechazo de las convenciones románticas y su énfasis en el autodescubrimiento, influyó en la dirección que las películas animadas han tomado desde entonces. Parte 12. Las fortalezas de la película. Si tuviera que elegir las mayores fortalezas de Moana, sería difícil porque hay tantas que no sabría por dónde empezar. Pero voy a intentarlo. Y si me extiendo un poco, pues es que la película lo merece. La primera y más obvia fortaleza es la protagonista misma. Moana es un personaje extraordinario. Es valiente sin ser temeraria, determinada sin ser terca, compasiva sin ser blanda. Es una heroína que se gana todo lo que consigue a base de esfuerzo, inteligencia y corazón. No tiene poderes mágicos, no tiene habilidades sobrenaturales, no tiene un arma especial. Lo único que tiene es su determinación y su brújula moral, y eso es suficiente para salvar al mundo. Es un modelo a seguir fantástico para cualquier persona, no solo para las niñas, y está escrita con una profundidad que la hace sentirse real. La segunda fortaleza es la relación entre Moana y Maui. Las mejores películas de aventuras
Se sostienen sobre la química entre sus personajes principales, y Moana y Maui tienen una química que es eléctrica. Son divertidos juntos, son emotivos juntos, se desafían mutuamente y se hacen mejores el uno al otro. Su relación evoluciona de manera orgánica a lo largo de la película, desde la hostilidad inicial hasta la amistad profunda, y en ningún momento sientes que esa evolución sea forzada. La tercera fortaleza es la música. Ya hablamos extensamente de esto, pero merece repetirse. La banda sonora de Moana es excepcional. Cada canción funciona tanto como pieza musical independiente como elemento narrativo integral. Las canciones avanzan la historia, desarrollan a los personajes, refuerzan los temas de la película, y además son increíblemente pegajosas. Es raro que una película logre que todas sus canciones sean memorables, pero Moana lo consigue. La cuarta fortaleza es la animación. Moana es una de las películas animadas más hermosas jamás realizadas. El agua, la luz, los paisajes, los personajes, todo está renderizado con un nivel de detalle y belleza que quita el aliento. Pero más allá de la belleza técnica, la animación está al servicio de la historia. Cada decisión visual tiene un propósito narrativo. Cada cambio de paleta de colores comunica algo sobre la escena. Cada movimiento de cámara guía la atención del espectador hacia donde necesita estar. La quinta fortaleza es la representación cultural. Moana es una celebración genuina de la cultura polinesia, realizada con respeto, investigación y la participación activa de las comunidades representadas. En un momento donde Hollywood es justamente criticado por su tendencia a blanquear y trivializar las culturas no occidentales, Moana demuestra que es posible contar una historia basada en otra cultura de manera respetuosa y auténtica, sin sacrificar el entretenimiento. La sexta fortaleza es el giro final. La revelación de que Te es Te Fiti es uno de los mejores giros de cualquier película de Disney, y cambia fundamentalmente el significado de toda la historia. No es un giro que sale de la nada, está perfectamente preparado a lo largo de la película. Pero cuando llega, recontextualiza todo lo que hemos visto y eleva la película de una aventura entretenida a una meditación sobre la compasión, la identidad y la sanación. La séptima fortaleza es el mensaje de la película. Moana trata sobre encontrar quién eres realmente, sobre honrar tus raíces mientras forjas tu propio camino, sobre la compasión como la fuerza más poderosa del mundo. Estos son mensajes universales que resuenan con cualquier persona, independientemente de su edad, cultura o circunstancias. Y la película los transmite sin ser preachy ni moralizante, lo cual es un logro en sí mismo. Parte 13. Las debilidades y críticas. Ahora, para ser justos y objetivos, también tenemos que hablar de las debilidades de Moana, porque ninguna película es perfecta, y pretender que lo es sería deshonesto. Hay aspectos de la película que han sido justamente criticados, y vale la pena discutirlos. La primera crítica que se hace con frecuencia es que la estructura narrativa de Moana es bastante convencional. A pesar de sus innovaciones en términos de representación cultural y la ausencia de historia de amor, el arco narrativo básico sigue la fórmula del viaje del héroe, de manera bastante fiel. Héroe en su mundo ordinario, llamada a la aventura, rechazo de la llamada, mentor, cruce del umbral, pruebas y aliados.